This is Morning Radio Show 107.1. Este es el show de la mañana de Alternativa 107.1. Poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. La rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Esa tu manita de arriba. Muy buenos días. Y nos agarraron infraganti ahorita. Esa tu manita arriba no. Muy buenos días, amada audiencia. Damos gracias al Señor en esta preciosa mañana de viernes 24 de octubre del 2025. Wow, se nos está yendo el año 25 y nos acercamos a un nuevo año, una nueva etapa, algo nuevo. Y hoy pues estamos estrenando cosas nuevas y esas son sus misericordias, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y bueno, aquí estamos hoy con un grupo muy, muy especial y algunos espaciales también. Hoy estoy muy seguro yo de que, no, Yair le había dejado los instrumentos a Julio. Pero la culpa la tiene Julio y Aníbal. No me convencen en lo más mínimo para que lleven ese equipo ahí. Bueno, presentémonos quién estamos hoy en esta mañana. Qué gusto poderlos saludar. Mi nombre es Marvin Juárez y como han dicho por acá hay mesa llena esta mañana, ¿verdad? Gloria a Dios, así es. Aquí tenemos al señor literal. Luis Oliva. Señor. Ya no es el más viejos. señor. Él es el más señor de todos. Yo, puro choco. Yo sos viejo, hombre. Lo que pasa es que un gusto saludarlos, Cristian Marroquín y aquí nuestro gran amigo y hermano. Muy buenos días, Luis Oliva. Aquí estamos compartiendo mesa tertuliana el día de hoy. Vamos a desenvainar. Mejor no digo nada. Sí, mejor Vamos no. a desmenuzar un tema muy lindo. Especial. Y bueno, con ustedes también Julio Brizuelas, su servidor, y en los controles o apoyándome en los controles, mi amado hermano Aníbal Barahona. Descontrolando. Aquí descontrolando. Y bueno, vamos a lo que vamos. Recordamos el versículo del mes y dice, y a la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Juan 17:3. Y el versículo de la semana es: no tengas otros dioses delante de mí. Y bueno, el tema para esta preciosa mañana es: los falsos dioses también prometen like. Y bueno, antes de todo estamos acá y antes de darles la palabra solamente quiero contarles que ya tenemos mensajitos en esta preciosa mañana. Pastor Edith nos dice: ya escuchando el programa, Dios los guíe. Amén, amén, así es, amado Pastor Eddie Muralles. Un saludo muy especial para usted y familia, esperando que se la pase súper y que disfrute el tema. Y pues si nos puede apoyar ahí con sus mensajitos, desde ya, gracias. También tenemos un mensaje muy especial de nuestra amada pastora Ivette Merino desde New Jersey. Dice: buenos días y bendiciones a cada uno del programa de cada mañana. Que tengan un bendecido y feliz fin de semana. Aleluya. Aleluya, hermana Ivette. Pastora, Dios le bendiga. Qué bendición poder leerla. Y le deseamos desde ya a usted también un feliz fin de semana. Saludos a todos en casa, al pastor Elías, a Elaya y a toda su congregación. Bendiciones. Y bueno, amén. Ahora sí nos vamos para nuestro tema. Los falsos dioses también prometen like.
Terrible eso, porque vivimos en una era donde la espiritualidad se ha vuelto más estética. Más de ¿verdad? imagen. Más de imagen. Donde una foto con la Biblia, de la Biblia, con una taza de café, vende más que una vida redimida, ¿verdad? Incluso muchos hablan de Dios, pero no desde Dios. Y eso es muy delicado. Incluso ayer creo que platicábamos con el pastor Giovanni sobre ese tema, ¿verdad? Hay muchos pastores que solo le venden humo a la gente y no venden la espiritualidad. No dan la espiritualidad, no guían a la persona a ser redimidas, a ser transformadas, a ser llevadas pues al camino correcto que es, ¿verdad? Y el problema es que mientras más se apaga la iglesia cristiana, más se expande el Islam. Es algo que yo siempre lo menciono y mis redes sociales hablan mucho de eso. Esta es una bomba, te voy a mandar, vos. Vos hasta cara de talibán, cara de mujahidín tenés ya. La verdad es que eso es un gran problema porque la iglesia se mantiene dormida en sus cosas internas. Antes cómo hacían campañas, me gustaban mucho las campañas aquellas tan bonitas que se hacían allá en el Coliseo. En el Coliseo. Uh-huh. Y siento que este tiempo aquí tiene una perspectiva diferente entre las apariencias, como decía Luis, pero también entre las realidades y literal sobre los falsos dioses, como lo es el Islam. Algo que se viene expandiendo cada vez más y más a nivel mundial. Europa ya está inundado del Islam. Y la vez pasada vi una noticia por ahí de que andaba una señora perdida, no sé si por allá, por aquí, por Chiquimula andaba. Y pueden creer ustedes que andaba con vestida de musulmana. Entonces digo yo, hay que tener mucho cuidado porque nosotros amamos a las personas, amamos a la gente, amamos a los hijos de Ismael. Pero repelemos totalmente el fanatismo y esta doctrina que ha venido a destruir no solo la cultura, sino la espiritualidad y al mismo tiempo la destrucción y desvivencias de muchos cristianos en Nigeria y en muchos países africanos por grandes sectas terroristas como Boko Haram, ISIS y un montón de estas doctrinas que han venido a oscurecer el cristianismo. Leí hace poco, o escuchaba mejor dicho, vi un video donde se dice que ya en ciertas aldeas de acá de Guatemala ya están los entrando, judíos. No, los islámicos ya los islámicos. No, o sea, aquí hay una gran cantidad hasta de judíos y de masones. Y muchos increíble. evangélicos están pues cayendo ya en ese punto, lastimosamente. Se están dejando llevar, cambiándose, porque muchos cristianos creen que es de cambiarse de religión, ¿verdad? Se les olvida que el evangelio no es religión. Si aquí entre nosotros hay alguien que diga que tiene religión, lo invito a que reciba a Cristo, por favor, ¿verdad? Porque no somos religión. Tenemos una relación con nuestro Dios y tenemos una fe en Cristo Jesús. Perdón, Julio. Uh-huh. Según sé, bueno, aquí no tengo nociones de eso, pero lo que sé es que El Salvador está implementando mucho eso dentro de algunas escuelas. Entonces, hay un punto ahí bien complicado porque recuérdense pues que, bueno, Bukele es cristiano, pero sus hermanos tienen tendencias islámicas. Entonces yo escuchaba que uno de los hermanos estaba introduciendo la sana doctrina, ¿va? Como mencionan ellos, del Islam en algunas escuelas en El Salvador. Probablemente lo que mencionas respecto a la cuestión acá de algunas aldeas o comunidades o lo que sea de esta situación, pues nos preocupa un montón porque créanme que esto es algo que se va expandiendo increíble, pero también vemos la falta de conocimiento y la falta de educación que tienen nuestras comunidades al poder no entender la situación que están viviendo. Exactamente. Sí, recordemos que Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces, y esos abundan en todas las áreas, ¿no? Exacto. Aquí no solamente nos guiamos por la idea de una religión, sino que los lobos están por todos lados. Vean. Y ojo lo que dice el pastor, porque, y este versículo, porque hoy los vestidos de oveja van a salir con muchas frases, incluso bíblicas, virales, con hashtags cristianos, compartiendo muchas cosas cristianas. Sí. Pero, Esa es la otra perspectiva. aquí va la otra. ¿Dónde están sus frutos? Exactamente, vean pues. ¿O solo es fachada? El Señor Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Tarde o temprano va a salir a luz la verdad. El punto es que estamos a punto de descubrir cómo las apariencias venden la espiritual vacía, y eso lo vamos a ver en todas las redes sociales. Sí, completamente. Miren pues, ahora de verdad que me llama la atención lo que cuando el pastor Eddie dice, ¿verdad? Este es un pastor diésel. ¿Se recuerdan? Porque el pastor dice que es pastor, pues, pero no sabemos realmente si Dios le hizo un llamado, ¿verdad? Porque miren, pues hoy por hoy hay muchos pastores graduados de institutos y aún así, si no hay un llamado, aunque tengan un título de pastor, no es un pastor. Es pastor verdaderamente aquel que ha sido llamado, que Dios le ha mostrado y le ha indicado que tiene un llamado para el servicio del Señor. No es un título. Delicado eso. ¿Verdad? Es como los teólogos, ¿verdad? Hay muchos hoy que porque son licenciados o doctores en teología o etcétera, piensan que ya tienen la unción. La unción viene del Espíritu, no viene del estudio. Nos ayuda muchísimo. Eso sí, no lo vamos a negar, que esos conocimientos nos abren y nos permiten entender mucho mejor la Escritura para poderla enseñar mejor. Pero la verdadera unción y el verdadero pastorado o el verdadero ministerio viene de un llamado específico que Dios hace a la persona y a las personas que están muchas veces a su lado, como sus pastores, pues, ¿verdad? Que dice, hermano, el Señor nos ha mostrado que usted tiene el llamado y vamos a prepararlo, pues. Y tiene que tener credenciales, ¿verdad? Tiene que tener credenciales que dan fe de ese llamado, y ese llamado tiene que ser acorde al texto bíblico. Exactamente. Porque si cada uno interpreta la situación a su conocimiento y concepto personal, creo que entonces ahí es donde nos equivocamos. Pero si nos ajustamos al texto, creo que ahí todos nos vamos a alinear con la voluntad de Dios. Así es, exactamente. Aquí también vemos dos perspectivas, porque el tema se presta. La perspectiva literal de los falsos profetas, esto también dentro del vínculo cristiano, porque vemos muchos pastores multimega recontramillonarios que adoptan una doctrina negativa, una falsa doctrina, haciendo que esta situación pues se vea reflejado en esas charlatanerías, ¿verdad? La vez pasada estuvimos hablando ahí con el pastor Juárez referente a esos temas, y la verdad es de que no solo vemos literal la situación de otras religiones, sino también dentro del mismo cristianismo hay personas que vienen, como dicen, vestidos de ovejas, pero son lobos que andan buscando a quién devorar. Y pues recordemos, Pablo dijo en el capítulo 20, si no estoy mal, de Hechos, pues cuando él se está despidiendo, porque va para Jerusalén, que dentro de la iglesia, de la misma iglesia, saldrían personas que iban a atacar a la iglesia, y que también entrarían otros lobos rapaces, pues. Entonces, el que no conoce la Escritura lo va a agarrar, los está agarrando por sorpresa esta situación. Tenemos que estar atentos, que hoy tenemos que poner la vista únicamente en nuestro Señor Jesucristo. La palabra lo dice en Hebreos 12, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y bueno, llegamos al tiempo de nuestro primer corte comercial y musical. Regresamos, no nos deje.
Muy bien, seguimos esta mañana acá en la tertulia con dioses falsos, o la falsedad y el engaño también promete, y tenemos que ser conscientes que vivimos en una época en la que tenemos que tener mucho discernimiento y poder darnos cuenta cuándo es verdadero y cuándo es falso. Y estando en la era digital, a veces pensamos que los like o la cantidad de like significan que Dios está también dando un like. Y eso no necesariamente es una aprobación de Dios. Entonces muchas veces confundimos la aprobación digital con bendición espiritual. ¿Crees que los aplausos humanos validan tu relación con Dios? Entonces no nos equivoquemos al pensar que porque una buena cantidad de gente aplaude lo que hacemos y lo que creemos, significa que Dios esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. Entonces ese es un engaño que hay que saberlo discernir para no caer en el error. Bueno, también hay que ponerse a pensar en esto, que las redes sociales son importantísimas para expandir el reino del Señor. Exacto. En todo lo que en todo lo que se pueda. Sí, sí. Utilizar todas las redes posibles y habidas y por haber para poder llevar la palabra. Exacto. Pero aquí también tiene que ver mucho el discernimiento y qué es lo que querés. Si querés vos ser el protagonista de la historia o querés vos alcanzar almas. Como yo le decía a un amigo la vez pasada, mira, 250,000 visualizaciones. Y le decía yo, mira, de esas 250,000 visualizaciones, espero que aunque sea uno recapacite en regresar a Cristo o en aceptar a Jesús en su corazón. Y creo que eso vale muchísimo para seguir mencionando a Jesús en las redes sociales y seguir bombardeando todo lo que se pueda para poder alcanzar las almas, de traerlas de lo que es la oscuridad de las tinieblas a la luz de Cristo. Lamentablemente es culpa nuestra el que le prestemos tanta atención a todo esto, porque nosotros mismos hemos normalizado, por decirlo así, normalizado y romantizado las redes sociales. Nosotros mismos somos los culpables de que esto creciera a gran escala. Y eso tiene una respuesta. Juan 12:43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es como en capítulo 3 de Juan, versículos del 22 creo para abajo, donde dice que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas, ¿verdad? Porque sus obras son malas, pues, y no quiere llevarlas a la luz para ser reprendidas. Yo pienso que las redes sociales, en mi punto de vista, son importantes. Son importantísimas. Fundamentales, porque ¿cómo era que le dijeron? Señor, Julio y Luis están allá predicando tu palabra. Los reprendemos. Entonces, y entonces, ¿por qué lo van a reprender? Déjenlos, que prediquen. Exacto. ¿Verdad? Para expandir la palabra. El Señor no dijo, vayan y díganles que solo mi forma, solo su forma solo la forma de los apóstoles puede ser la correcta. No. Entonces, igual siento yo que debe de verse las redes sociales. La cuestión acá es también, miren, uno conoce cuando tiene el discernimiento del Espíritu Santo quién busca agrandarse y quién quiere expandir la palabra. Exacto. Y ahí está. Ese es el punto. Simple y sencillo. Tú diste en el meollo del asunto. Miren, pues, el problema acá a veces no es tanto las redes sociales, es la motivación que tú tienes para hacer contenido para las redes sociales. Y hay gente, es el problema. Y hay gente que necesita, miren, conozco pastores de clase muy humilde que andan con su mochila con la batería y el megáfono, predicando por aldeas, y los andan grabando. ¿Por qué? Porque también necesitan que se les apoye. Exacto. Para seguir expandiendo la palabra. Eso es un trabajo, eso es un trabajo que tiene que ser remunerado, como dice la palabra de Dios. Entonces, utilizan estas redes también, no solo para predicar, sino que también para tratar de ayudar para poder seguir expandiendo la palabra. Y eso es para mí totalmente. Miren ustedes, y el 2020 fue un año muy marcado en diferencias, porque del 2020
para atrás, habían pastores más despiertos, menos acomodados. Habían pastores que salían a las calles a predicar, que hacían un montón de obras. Habían un sinfín de actividades cristianas. Antes de la pandemia. Sí, pues. Después de la pandemia, resultaron muchos pastores dormidos. Y ese acomodamiento es el que ha sido opacado por las redes sociales. Porque ahora se dejan guiar por líderes que con frases cristianas y con una cantidad grande de seguidores se dejan apantallar. Por eso es lo que platicábamos fuera de, ¿verdad? Que si el pastor Marvin te va a decir a vos, mira, tu estado financiero va a cambiar, lo vas a seguir, porque es te está diciendo lo que necesitas escuchar, no lo que realmente necesitas. Porque si el pastor Marvin te dice, mira, Dios te va a transformar, pero tenés que pasar por esto y esto y esto y esto, te aseguro que ahí te alejas. Sí, tenemos que recordar que las redes sociales son un instrumento. Son un instrumento que debemos de saber usar. Sí, pero también tenemos que entender la famosa psicología de las masas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el like genera cierta cuestión de dopamina en el cerebro humano. Exacto. Que nos hace que toca emociones, estemos viendo cuánto nos dieron like. Entonces, yo creo que usar las redes sociales para exaltarnos es un error. Pero usar las redes sociales para exaltar a Jesús, yo creo que es la mejor manera de hacer un buen uso de las redes sociales. Ese es el tema. Hay que textear, pero no textear mi mensaje, textear los textos bíblicos. Exactamente, sí, exactamente. Ese es el tema pues, de este día. No permitir que las redes sociales me cautiven para exaltarme yo, porque de nada me va a servir. Porque si yo llevo esa tendencia, yo también me voy a querer volver un tipo de Dios y voy a venir a ser un tipo de ídolo para las personas. Entonces, el fin de este tema es que dejemos de pensar que dándonos la grande o dándonos a conocer, nosotros nos vamos a hacer grande. El único grande acá y el único que tenemos que hacer grande y al único que tenemos que predicar es a Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo que más me molesta? Me molesta que los que nos están escuchando no se comuniquen al 4215-8766 y nos den su punto de vista, porque yo sé que nos están escuchando varias personas y yo sé que nos pueden dar su punto de vista o nutrir nuestras conversaciones que tenemos acá. Pero miren, ¿qué significa cuando buscamos la aprobación de las redes sociales? ¿Qué significa cuando nosotros buscamos ser perseguidos por las masas y no por personas reales? Falta de identidad. Esto significa esclavitud invisible. Exacto, y es por falta de identidad. Exactamente. Son personas que todavía no han sanado heridas de su niñez y necesitan ser reconocidos y no hay lugar mejor para poder recibir reconocimiento humano o gloria de hombres, como dice la Escritura, que las redes sociales. Ahora, si esa es tu motivación, pues simplemente te digo, estás mal. Sí. Vas mal por mal camino. Y yo creo que el lunes o la semana pasada tocamos ese tema donde hablamos de que la fe no busca las luces. El buscar a Dios podemos buscarlo en la paz. A Dios no se le busca en el ruido. A Dios no se le va a hallar ahí. No se le va a hallar detrás de un mensaje bonito que vos compartiste. A Dios se le va a hallar en la intimidad que vos tenés al despertarte, al dar gracias a Dios por la comida, al dar gracias a Dios porque estás vivo, porque fue grande su misericordia, estás vivo. Allí se le busca a Dios. Ahí es donde se fortalece la fe de uno. Por eso es importante entonces buscar la aprobación de Dios, exactamente, no la aprobación de los demás. No de la sociedad. Las personas están más interesadas en qué dicen las personas y no en qué dice Dios, y es al revés. Adrian Rogers, un predicador que posiblemente ustedes han escuchado, decía: si usted agrada a Dios, no importa a quién agrade. Pero si usted agrada a los hombres,
no importa porque desagrada a Dios. O sea que al final el punto central es agradar a Dios. Y si por agradar a Dios los demás se molestan, pues ya es un problema de ellos. Bueno, deben de quedar bien con Dios. Ahí estás hablando de un personaje, Adán Rogers, ¿no? Adrián Rogers. Bueno, él utiliza las redes. Y es una persona que habla respecto al propósito que es hablar de la palabra del Señor. Y lo sigue mucha gente. Me imagino que lo seguís vos. Sí, yo los lo he videos y visto. las prédicas están ahí. Él murió en el 2004. Va, pues imagínate pues que aún todavía es un influencer. Sí. Sigue influenciando. ¿Por qué? Porque era un hombre, miren pues, es que dice la Escritura, Dios honra a los que le honran. Y este hombre marcó una diferencia, a tal punto que ahora, después de tantos años, después Igual de que haber Billy muerto, Graham. de 20. sigue tocando corazones. Es como el hermano Charlie Stanley, Charlie Stanley, que murió Billy hace... Graham. que murió hace como Mis unos 2 respetos. años o un año aproximadamente, Billy Graham. Y bueno, hay muchos que todavía mira, es que cuando estamos en comunión con el Espíritu, hermanos, oigan esto, sentimos quién es y quién no es de Dios. Aparte también, Sí. aparte también las eras no son iguales. Y- En aquel entonces se usaba, perdón Luis, en aquel entonces se usaban las campañas evangelísticas. Sí. Hoy tenemos las redes. O sea, Billy Graham hubiera utilizado, el hijo de Billy Graham utiliza las redes increíblemente. Muchísimo. Entonces, Muchísimo. dependerá. Hoy estamos en una era donde las redes sociales son importantes en el ámbito cristiano para expandir la palabra y debemos de utilizarlas con la madurez y el conocimiento del Espíritu Santo, sabiendo para dónde va. Qué interesante es pensar, por lo que dice Cristian, lo siguiente: cuando utilizo las redes sociales debo de esperar que Dios le dé like a lo que yo digo porque le agradó y no tanto porque la gente diga me gusta. No voy a entender, porque aún yo puedo quedar bien con la gente en las redes, pero no fue la voluntad de Dios lo que dije. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque en las redes hay mucha gente que necesita lo que están platicando, que necesita oír lo que necesitan escuchar. Que yo le diga, mire, sí, usted va a recuperar su plata, ¿va? Pero en Jeremías, este versículo de Jeremías nos da a entender de que hay muchas estructuras que aparentan contener esta agua y sin embargo están vacías por dentro. Cuando estamos en comunión con Dios, hermanos, vean, desde antes que prediquemos y recibimos la iluminación de lo que Dios quiere que se diga en el mensaje o en las redes sociales o donde usted vaya a dar a conocer al Señor, usted sabrá que Dios está en contentamiento con usted. Ese contentamiento es un like, ¿verdad? Entonces, vayámonos al siguiente segmento de noticias y de música con este pensamiento. Las redes sociales en sí no son malas. Lo malo es el por qué yo quiero estar en las redes. Si mi intención es exaltarme, voy mal. Si mi intención es exaltar el nombre de Jesucristo, estamos bien. Y antes de irnos al corte, les voy a dejar una pregunta que se la pueden hacer ustedes mismos, los que nos están escuchando. Y la pregunta es, ¿estoy publicando para edificar o para impresionar? Oh, excelente pregunta. Por favor, La pueden responder. no nos cambie. Al 42 15 87 Vámonos 66. con esta cata. Nos vamos. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Inicia contigo cada mañana. Wow, el tema número 3 está interesante, muchachos. ¿Guías o espejismos? Influencers espirituales. Bueno, yo creo que por sus frutos los conoceréis. Aquí no hay más ni menos. Aquí creo que más claro que no puede cantar un gallo. Hay muchas personas que para mí son no guías, pero marcan la diferencia, porque yo a la hora de poner, por ejemplo, videos del tema que me toque, por ejemplo, el día, porque yo busco un tema
por ejemplo, en Facebook, busco un tema y busco videos y hay muchísimos de tal tema. Pero bajo el discernimiento espiritual sé qué pastores poner y sé que no. Entonces voy viendo ahí personas que digo, me gusta, es bueno, me gusta su sana doctrina, y ahí los voy poniendo. Pero no sé qué pensarán ustedes con respecto a espejismos. ¿Quién puede ser un espejismo? ¿Qué puede ser un influencer cristiano en espejismo? Denme un ejemplo. Alguien que aparenta. Alguien que aparenta ser lo que no es realmente. Pero ¿quién va a saber eso? Si eso solo el Señor lo sabe bajo nuestro corazón. Yo puedo decirle a ustedes ahorita mismo, impresionarlos con decirles, miren, fíjese que el Señor por medio del Espíritu, pero ustedes no conocen mi interior. Entonces pregunto yo, ¿cómo podés saber, aparte de los frutos, pero cómo podés saber qué es espejismo y qué es guía? A través del discernimiento de espíritu. Dios nos ha dado un discernimiento de espíritu, recordemos. ¿Y cómo se cultiva ese discernimiento del espíritu? Yo lo sé, pero voy con esto. Voy con esto porque muchos serán engañados, dice la Biblia. Ajá. Y muchos escogidos. Ojo, Entonces, pocos. Tenemos que pensar, sí, bajo el discernimiento espiritual, pero ¿cómo es que lográs llegar a tener? Yo lo sé, pero quiero que me lo contesten. ¿Cómo es que llegas a tener ese discernimiento basado sobre? ¿Cómo lo cultivas? A ver, yo quiero escuchar las perspectivas ahorita de la mesa. ¿Cómo cultivas ese discernimiento para poder solo ver a alguien y sentir bajo el espíritu que está en una situación? Ojo, no estoy hablando aquí de lecturas. No estoy hablando aquí de documentos, estoy hablando aquí sobre discernimiento, porque uno puede decir, bajo tal documento yo puedo calcular a nivel espiritual quién tiene sana doctrina y no. ¿Cómo se cultiva eso? Se siente. ¿Pero se siente. ¿Cómo? ¿Vos sentís? Se siente, es algo que no se puede explicar. Te voy a poner un ejemplo. Hace 2 meses yo fui a la capital a hacer unas cosas porque pues me dedico a la creación de contenido. Y una iglesia allá pues me contrató como empresa para hacer contenido pues en ese mes de esa iglesia. Y créeme que yo pasé ahí y yo miraba cómo la gente brincaba y hacía y esto y el otro. Yo no sentía absolutamente nada. Yo lo que sentía era pena. Entonces ahí es donde uno pues pone en práctica como que eso, ¿verdad? Porque si vos vas a sentir ese gozo, lo vas a sentir, va a ser palpable. Pero cuando algo no es de Dios, hasta te vas a incomodar. Aquí le voy a dejar yo porque me gustaría escuchar la palabra de los pastores. Aquí hay una cosa. Uno es el entendimiento personal bajo tu ideología y tu perspectiva de la sana doctrina, por ejemplo, que estamos hablando acá, de espejismos. ¿Cómo es el título? El título es Guías Espirituales, Influencers Espirituales, Guías o Espejismos. Bueno, aquí tiene que ver, y muy interesante, la cuestión del discernimiento, pero va aquí. Cada uno tiene una perspectiva a nivel, no solo doctrinal, sino espiritual, de ver las cosas. ¿Sí? Porque eso es normal y natural, tanto en el ámbito espiritual. Ahora bien, porque tal vez aquel se pudo haber sentido incómodo porque hay ciertas acciones o referencias las cuales no competen o no compiten ni concuerdan con su perspectiva de ver ciertas acciones a nivel del cristiano. No, mira, yo sé que es danzar, porque vengo de una iglesia pues obviamente pentecostal, donde se danza, se aplaude, se canta y uno se goza, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Una cosa es eso y otra cosa es... Bueno, te comprendo perfectamente bien, porque también yo he visto este cierto de cosas que yo no comparto, eso de que me quito el saco y empiezo a darle remolinos al saco y son tandaladas de gente las que se cae. A eso perfectamente bien lo entiendo. Ahí estás. Quiero que me contesten y yo después les voy a dar la perspectiva de cómo es que también entra el discernimiento espiritual y cómo. Pastor Juárez, me gustaría. Sí, por ejemplo, la palabra discernir etimológicamente significa separar.
Eso significa la palabra discernir, separar. Entonces, para yo separar, tengo que tener un conocimiento del por qué voy a separar. Tengo que tener un punto de referencia, tengo que tener un punto de partida. Entonces, por ejemplo, yo tengo que diferenciar entre lo que a mí me gusta de manera personal y lo que a Dios no le gusta y que está establecido en la palabra. Entonces, las cosas que a mí me gustan y no te gustan a Cristian o a Luis o a Julio, pues esos son negociables. No te gusta, a mí no me gusta. Pero lo que la Biblia dice que no es de Dios, eso sí no se puede negociar. Entonces, el problema es que nosotros somos seres inteligentes y tenemos la capacidad de conocer. Y nuestra libertad se va a basar de acuerdo a lo que conocemos. Y si la información que tenemos es equivocada, vamos a proceder mal. Entonces, lo importante aquí es que nosotros estemos relacionándonos con Dios, porque hay un trabajo del Espíritu en nosotros, pero ese trabajo del Espíritu no está independiente de la palabra, no está independiente de la Biblia. Entonces, yo debo de estar cerca de Dios en oración, pero cerca de la palabra para poder saber distinguir, para poder distinguir y separar qué es de Dios y qué no es de Dios, no en cuanto a mi perspectiva, sino en cuanto a la perspectiva de Dios. Exactamente. Aquí hay dos puntos, y ya tocó uno el pastor. Mientras más te involucres con Dios a nivel de oración y de lectura de la palabra, y quitarte ese azúcar de comer y que mantengas eso. Mucha gente dice, es que ¿por qué dejan de comer para poderse encontrar con Dios? Y Dios está en todas partes, dice la gente. Aquel pensamiento New Age, vamos. Yo te voy a decir bajo mi discernimiento, porque yo no creía en sueños, y a mí el Señor me ha hablado en sueños, y yo era escéptico, así escéptico radical, súper radical. Y te digo, mientras más se acerque a Dios uno, Dios te da el discernimiento que con solo ver entendés. Pero la gente cree que ya siendo cristiano ya lo tenés. No, es una constancia, porque hay que diferenciar lo que habíamos hablado. El carácter cristiano se desarrolla, y por eso en la Biblia se habla de un crecimiento. Miren, yo fui una persona súper escéptica, pero no creía. Yo dije... ¿No fuiste ateo ni agnóstico? No, escéptico. No, escéptico. Yo siempre tuve temor de Dios. A pesar de que estaba en el mundo, siempre tuve temor de Dios. Lo que pasa es que yo no lo quería ver. O sea, tenía estaba peleado. Entonces yo sabía que estaba ahí, pero estaba haciendo las de Jonás. Y decía yo, sé que estoy en una barca equivocada, pero no quiero dar a torcer mi brazo. Sí, pues. Entonces, aparte de lo escéptico que era, porque yo no creía, yo decía siempre, el Jesús de los 2000 años, aquel que hizo milagros, los milagros ya no existen. Ni nada de eso, eso se murió con Jesús. Porque hoy es la ciencia la que lo explica. Ajá. Pero aparte de lo de la ciencia, yo sentía que una persona como los apóstoles hoy en día no ha nacido. ¿Por qué decía yo? Porque no se han metido completamente con Dios, y eso se acabó porque ya no creo. Bueno, el punto es que mientras más cerca estés de Dios, más te involucres. Miren, la gente no entiende lo que se está perdiendo. Es difícil, porque yo cuando empiezo a orar, me quedo dormido. Entonces yo me hinco y por ejemplo, estoy orando y cuando siento ya me quedo dormido. Y es una cuestión que es muy difícil de manejar la carne. Creo difícil. que eso nos pasa a todos de quedarnos dormidos. A ver, muy difícil. Lo de los ayunos, por ejemplo. O sea, hay mucha gente que tiene facilidades y otras no. Pero lo que voy es esto. No es tanto el sacrificio que hagas, sino es aquello que querrás buscar que Dios te hable de una manera que no te ha hablado o no lo ha escuchado. Yo que fui escéptico y he visto ciertas cosas en sueños donde digo yo, wow, es que esto para mí, a mí me ha impresionado. Yo le digo a la gente que no se pierda de poder encontrarse con Dios de verdad, porque Dios habla. Y hay disciplinas espirituales para eso, ¿no? Yo creo que el punto de este tema es este. ¿Seguimos a líderes por su mensaje o por su imagen? ¿Tu fe se alimenta de verdad o de estilo? Segunda Timoteo 4:3 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces vendrán hombres
amadores de sí mismos, solamente a rascarnos el oído. Y eso ya llegó. El meollo de este punto, de este tercer tema, es ese. ¿A quién sigo en realidad? La persona que yo he elegido como mi influencer realmente es un hombre que transmite el mensaje de Dios, o solamente es su imagen y es algo que a la larga yo voy a terminar adoptando. Primera de Juan 4:1 dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo pruebo yo si un espíritu es de Dios? Uno es a través del discernimiento, que ya quedamos claros que el discernimiento viene de la comunión que tenemos día a día, o en el momento que el Espíritu demanda de nosotros. Ahí tenemos ese el discernimiento. Pero si aún todavía nos faltara, pues en Primera de Juan capítulo 4 hay directrices para saber si alguien viene o no viene de Dios. Si el que dice que viene de Dios no cree que Jesús vino en carne, dice la Escritura, este no es de Dios, ¿verdad? Porque niega que Cristo también fue hombre, y tenemos que entender que Cristo fue hombre, 100% hombre, como 100% Dios, ¿verdad? Entonces, no todo lo que brilla es luz. Yo pienso que el que nosotros querramos seguir a alguien porque se viste bien o algo, siento que es un poco fuera del sí a nivel cristiano. El punto es infantil. Pero eso lo miras tú. Pero hay mucha gente que lastimosamente, seamos honestos, hay gente que se deja deslumbrar. Miren, por las apariencias. Yo pienso algo. Si vos sos un creador de contenido, así como este experto que tenemos acá a la par, Luis, no, yo soy el productor. Ah, oiga. Es que mira, es que hay mucha gente que confunde eso. La verdad que las redes sociales han pegado una confusión. Todo esto ya existía. Sí. Lo único que se ha romantizado más. Sí. ¿Me entienden? El influencer, yo a nivel mundial solo conozco 5 influencers a nivel mundial, ¿verdad? Que sí son personas que influyen, que han cambiado países, que han cambiado reformas políticas y constitucionales. Pero los demás son puro humo. Miren. Y esos sí se le llaman creadores de contenido, porque crean contenido para redes sociales. Uh-huh. Ahí estamos. Miren, pues, yo considero, bueno, vamos a irnos a esta cata comercial y regresamos ahorita. No nos cambies, aquí no nos regresamos. Cambies. Bendiciones. Muy buenos días, y seguimos aquí en el show de la mañana, The Morning Show. Si te está gustando este tema, hermanito, si quieres aportar algo a lo que nosotros estamos hablando, si quieres nutrir lo que nosotros estamos compartiendo contigo, pues comunícate al 42 15 87 66. Déjanos un mensajito de voz, un mensajito de texto, y lo estaremos leyendo lo más pronto posible. Aquí tenemos a hermano Aníbal, que está ahí solo para apachar el botón y dar sukis. Ajá, cabrón. Bueno, y la verdad que esos temas que estamos compartiendo ahora son temas bastante confrontativos a la realidad, a lo que estamos viviendo, porque la verdad es que estamos en una sociedad pues basada, que el valor de la persona se da con el número de visitas, seguidores que tengan sus redes sociales. Antes el valor de las personas se medía solo de palabras, me acuerdo yo. Ahora pues el valor de la gente se mide de cuántos seguidores tienes. Entre más seguidores tengas en tus redes sociales, más valor vas a tener, aunque sí pues tengas muchos títulos. Una identidad falsa, ¿no? Es una identidad totalmente falsa, porque lo que decía en Jeremías, ¿verdad? Que hay
estructuras que se miran muy resistentes, con mucha capacidad de agua, pero por dentro están muy vacías. Y lamentablemente, pues, esto así es. Y la imagen, eso es lo que vende, ¿verdad? El tema ahora, pues, es la espiritualidad o vanidad. En una cultura, pues, obsesionada con la estética, incluso la fe puede volverse una pasarela. Y la verdad que la devoción de uno, pues, se debe medir no por la apariencia, sino por los frutos y por el nivel de fe que uno tiene. Exactamente. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hay un solo paso de la espiritualidad muchas veces hacia la vanidad. Todos los días somos tentados. Yo, como ministro, yo no le voy a decir de que yo no soy tentado a ser vanidoso. Hay momentos que mientras yo estoy predicando o que yo estoy grabando algún mensaje para subirlo a TikTok o a Facebook, que estoy oyendo aquella voz del enemigo diciéndome: a la que nítido hablas, qué buzo sos. Ponle aquella música. Y hay momentos en que casi uno tiende a ceder, porque que es fácil pasar, pues, de la espiritualidad a la vanidad, porque estamos en un cuerpo, recuerden, vendido al pecado, y un cuerpo que su caída tiene que ver, pues, con la vanidad, con el orgullo. Pues el mismo pecado que cometió Satanás, por el cual fue lanzado de los cielos, fue el mismo pecado que cometió Adán. Y traemos sobre nuestros lomos ya todo hombre que nace uno muerto espiritual, y viene atado con ese orgullo, esa vanidad, esa jactancia, ese anhelo de ser visto grande, de vanagloria, ¿verdad? Yo aquí, yo allá, pero es que yo pensé cuando yo lo dije. Y es muy fácil de pasar, pues, ¿verdad?, de una devoción a ser gente que vive solamente de apariencia. ¿Tu imagen refleja realmente humildad o protagonismo? ¿Verdad? Primera de Samuel 16:7 dice: Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. Y eso es importante, porque nosotros tenemos que saber que si Dios ve el corazón, no podemos nosotros escondernos de Él, aunque de las personas nosotros tengamos un buen concepto o tengan un buen concepto de nosotros. Entonces, al final, el cristianismo, la vida con Dios, es una vida muy íntima, de mucha cercanía con Él. Y como hemos dicho acá, eso se va a notar en el carácter, se va a notar en el fruto. Entonces, las fotos pueden ser arregladas, el set puede ser muy bonito, pero si el corazón está lejos de Dios, realmente todo lo demás es pura apariencia. Exactamente. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Miren, yo no voy a hablar de ningún pastor, ninguna otra congregación, ni nada. Voy a hablar de mí. Yo tengo que tener los pies sobre la tierra. Porque el momento en que yo deje de tener los pies en la tierra y empiece a formar castillos en el cielo o en el aire, ya me perdí, ya me equivoqué. Filipenses nos recuerda, Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entendamos, fuimos llamados a dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, voy a honrar aquí a alguien que tal vez no me está escuchando, no lo sé, pero esta persona es mi madre. Cuando yo estoy predicando y me pongo a veces a contar algunas pasadas que me pasaron, anécdotas personales de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, que con mi hijo se arrepiente, no le da más duro. No, mi mamá es mi principal crítica. Hoy no me gustó el mensaje. ¿Por qué? No hablaste del Señor, me dijo. Hablaste de vos.
hablaste de tu hijo, hablaste de la familia, pero no hablaste de Cristo. Y el Señor no te mandó a predicarte a vos, te mandó a predicarlo a Él. A Él. Porque eso es lo que estamos haciendo. Y miren pues, como dice la Escritura, ¿verdad? Y este es el Evangelio, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si tu mensaje, si tu contenido, si tu TikTok, si tu video, lo que sea, tu mensaje escrito no habla de el Padre y del Hijo a quien Él envió, no estamos haciendo nada. Es puro metal que resuena. Exactamente. Entonces, o címbalo que repite. La vanidad puede disfrazarse de espiritualidad muchas veces. Incluso yo puedo estar hablando ahorita muy espiritualmente, pero como decía hace un rato en unos segmentos atrás Cristian, nadie me conoce. Pero el Espíritu da testimonio también muchas veces. Dios sí lo conoce. Dios me conoce. Y miren pues, mi anhelo no es agradarlos a ustedes, mi anhelo es agradar a Dios. Y si por agradar a Dios quedo mal con ustedes, discúlpenme. Fui llamado a agradarlo a Él. Para eso estoy. Y miren, puede ser que sepa un poco de teología, o sepa mucho o no sepa nada, pero si yo me enfoco en Cristo, sí, eso es más que suficiente. Porque hay muchos que ahora hablan de teología, que la teología aquí, que la teología acá. Miren, para mí la teología a la larga son pensamientos humanos. Es el esfuerzo racional para entender la revelación. Exactamente, es un esfuerzo humano. Usted lo dijo, wow. Mire, para eso espero que esté grabado acá. Fuertes declaraciones. Pero es la verdad. Tirando factos. A mí no mucho me gusta hablar de qué títulos tengo eclesiásticos, llamémosle así, ¿verdad? Pero de nada me sirve tener un doctorado, 2 doctorados, 4 doctorados en divinidades, en psicología, en esto espiritual. Si no tiene Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es el que va a hablar a través de mí. Es que el no Espíritu se trata... Santo podría decirme, mira, vas a predicar sí, de Cristo, te ayudo. Pero si vas a hablar de tu teología, dale viaje, papá. Es que no se trata de salir en la foto con la Biblia abierta. Exactamente. Se trata de tener la Biblia abierta en nuestro corazón. Y ese en nuestro diario vivir. Y ese es el punto, ¿verdad? Entonces, Dios no busca rostros perfectos. Dios no busca eso en nadie, ¿verdad? Dios lo que busca es un corazón humilde, un corazón dispuesto a ser transformado. Un corazón contrito y humillado. Nuestra humildad y nuestra fe no se exhibe. Solo vean esto, en Isaías 53, hablando de Cristo proféticamente, dice, le veremos más sin atractivo. O sea que al final el mismo Cristo, humanamente hablando, era un personaje común y corriente que físicamente no llamaba la atención, porque el texto así lo profetizó. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. O sea, realmente no llamaba la atención físicamente hablando, porque realmente su carácter y su enseñanza, dice la misma Biblia, que él enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Entonces es importante esa parte. Exactamente. Entonces, en vano es que intentemos, o que tú intentes impresionar. No estamos para impresionar. Yo sé que es fácil, ¿verdad? Yo he visto gente que... Y a la humanidad le gusta ser halagada. Al ser humano le gusta ser exaltado. Hemos llegado a tal punto que yo he escuchado que presentan al ministro que va a llegar, ¿verdad? Y primero, antes de que suba, hasta el ministro como que ya está adaptado, ¿verdad? Antes de subir, espera que le den todo el currículum, ¿verdad? Que lean. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor o al no sé qué, que fue graduado en la universidad aquí, en la universidad allá, ha tenido es licenciado en teología. Se ha peleado con nosotros. Todo. Y hasta que ya casi va terminando, empieza a subir así erguido, ¿verdad? Con su Biblia acá.
el ministro de Dios. Y eso es se lo nos que olvida que ministro significa esclavo. Exactamente. Y a eso voy, a lo que le repito yo. Nosotros mismos tenemos la culpa de tener esa gente. Idealizamos mucho a los pastores y tenemos que tener cuidado. Yo soy pastor, pero tenemos que tener cuidado. Así es. Lo que estamos haciendo es para Cristo. Demos a conocer a Cristo. En conclusión, Hablemos sí, de Cristo. sí. En conclusión, la fe auténtica no necesita filtros. La devoción genuina no busca protagonismo. La imagen perfecta entre Dios es la del corazón quebrantado y humilde. Nos vamos al corte comercial que nos toca. Tenemos musiquita para escuchar. No nos cambie. No nos cambie. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Cada mañana. Cada mañana. Muy buenos días, continuamos en tu programa Cada Mañana, acá en Alternativa 107.1, 89.7 para Petén, canal 60 para la Unión Zacapa y para todo el mundo, la app. Yo espero que usted ya tenga la app ahí en su móvil y bueno, para que nos pueda disfrutar y compartir junto con nosotros todos los días en este programa. Y continuamos con este temazo tan especial y hoy vamos a hablar de testimonios editados, cuando ocultamos la lucha. Y hay una pregunta muy especial acá. Dice, ¿compartes solo lo bonito de tu fe y escondes lo difícil? ¿Tu testimonio es real o está retocado? Muchas veces se nos hace fácil hablar de lo bonito que se vive en el Señor, pero a veces no sé por qué a algunas personas les da como cierta vergüenza contar las luchas y tenemos que entender que las luchas son parte del cristiano verdadero. Pues escrito está, tened por sumo gozo cuando os halléis, dice, en diversas pruebas, ¿verdad? Cuando os halléis en tribulación. El mismo Señor Jesús dijo, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz, pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y cuando Él dice, yo he vencido al mundo, nos hace automáticamente a nosotros, a ti y a mí, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, muchos lo que hacen es maquillar la crisis, ¿verdad? Tratan de maquillar, de barnizar la crisis para que realmente brille no la realidad, sino brille la apariencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque los cristianos tenemos que ser auténticos. ¿Qué significa eso? Ser auténtico significa ser sinceros, ser realistas. Alabamos al Señor cuando las cosas están bien, pero también alabamos al Señor y pedimos apoyo de otros siervos cuando las cosas no están bien, para poder tener esa ayuda en ese momento de crisis. Ningún ser humano puede decir yo nunca he pasado una crisis, y esto le puede servir a otro como testimonio de cómo Dios obró. Entonces tenemos que tener cuidado de no estar con una vida maquillada todo el tiempo, y claro, cuando el Señor obra en una crisis tenemos que compartirlo como un testimonio, ¿verdad? Si no hablamos de las crisis, hacemos pensar a muchos que de verdad el Evangelio es como un lecho de flores, ¿verdad? Y no es así, hermanos. El camino hacia la vida eterna es un camino estrecho, muy dificultoso, muy empinadito, que muchas veces somos golpeados por la vida, las tentaciones, las pruebas, etc. Un cristiano que diga que no ha pasado tribulación o tentación o ha caído en algún momento dado en la debilidad, no ha nacido de nuevo. No es que no haya nacido de nuevo, simplemente
está escondiendo parte de su verdad, ¿verdad? Y vean, pues, algo que a mí me encanta tanto cuando leo en el libro de los Hechos es cuando Pedro y Juan son encarcelados y golpeados, ¿verdad? Porque han predicado de Jesús y los amenazan y dicen, no vuelvan a hablar en ese nombre, y los echan. Ellos corren a donde están los demás y llegan a contarles todo. Entonces dice que comienzan a orar, pero su oración no es una oración de queja, sino primero de alabanza. Señor, te alabamos, tú que has hecho los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y luego les dice, dignos. Señor, mira cómo nos amenazan. Por favor, no dice, escóndenos, protégenos, líbranos, que no, dice, danos denuedo para que podamos predicar tu palabra sin miedo, con autoridad, con poder, con valentía. Valentina. Wow, eso es ser un verdadero cristiano, porque ellos entendían que el Espíritu Santo no les había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese mismo poder, amor y dominio propio está hoy en nosotros, los que somos sus hijos, si tenemos el Espíritu Santo. Si no lo tenemos, preocúpate si no lo tienes, porque implica que no has nacido de nuevo probablemente. Simplemente levantaste tu mano, hiciste una oración de diente a labio, pero necesitas rendirte de corazón, de corazón. Dice acá una pregunta, ¿compartes solo lo bonito de tu fe y escondes lo difícil? ¿Tu testimonio es real o es retocado? Esto me hace pensar en una persona a nivel mundial, Nick Vujicic, quizás ustedes el australiano, sí, que él prácticamente comparte cómo superó la crisis de no tener prácticamente manos ni pies. Entonces, cómo él habla de su fe y cómo recorre el mundo hablando del poder de Dios en su vida, aunque Dios ya no le quiso dar manos ni pies, ¿verdad? Entonces, me llama la atención porque la pregunta dice, ¿comparte solo lo bonito de tu fe? No, en medio de la vida cristiana vienen momentos difíciles y esos momentos, aunque pasando por el valle, no los contamos, cuando salimos se convierte en un testimonio de la gracia de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, dice y habla pues de que en 3 ocasiones le tuvo que pedir al Señor, por favor quita este aguijón de mi carne, y en las 3 ocasiones la respuesta divina fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces nos hemos preguntado por qué el Señor permite que me pase esto y esto. ¿Acaso no me ama? Pues porque te ama, es que permite. Porque Dios te ama tanto como para dejarte tal como eres. Vean, a través de la crisis es que crecemos, a través de las tormentas es que aprendemos, a través de la crisis es como maduramos. Si no hay crisis, no hay crecimiento. Si no hay crisis, no hay madurez espiritual. A menos que tú quieras seguir siendo un niño espiritual, y al niño espiritual se le toma como al mismo esclavo, no difieren en nada, dice. Entonces, para de cambiar esa situación y poderte notar como un verdadero hombre de Dios, necesitas sufrir. Y muchas veces es bueno contar lo que has pasado, lo que has vivido. No creas que porque eres un hijo de Dios, pues no te va a pasar nada malo. O porque le sirves a Dios, Dios no va a permitir que lleguen circunstancias difíciles a tu vida. Es cuando estamos más abiertos a ellas. Tanta razón tiene el dicho de los revolucionarios que dice, no hay lucha a la que no se lucha. Exacto. Dice, cuando maquillamos nuestras luchas, estamos negando la gracia que nos sostiene. Exactamente. Dios no se glorifica en las cosas perfectas, no se glorifica en la perfección fingida, sino que Él lo que hace es una restauración, Él convierte un corazón quebrado en algo perfecto. Y los testimonios que transforman no son
no son para impresionar. Exacto. ¿Verdad? No son para Exacto. eso. Y muchas veces hay testimonios de que son como las fotos, ¿verdad? Que se filtran, que se borran las lágrimas, que se suavizan los tropiezos, que se elimina por completo la lucha. Pero la fe auténtica no es una historia sin caídas. Exactamente. La fe auténtica es cuando Dios nos levanta de esa caída. Y ahí es donde nosotros tenemos que venir a decir, mira, fíjate que yo pasé por esto, pero Dios al final me puso acá, ¿verdad? Porque tal vez no intentamos llamar la atención de nadie, sino que estamos en nuestra privacidad, estamos luchando por muchas cosas. Todos tenemos una lucha. Yo sé que usted como pastor Claro. tiene su lucha, Cristian tiene su lucha, el pastor Brizuela tiene su lucha, yo tengo mi lucha interna también. Todos tenemos nuestra lucha interna, estamos tratando de salir de ahí, ¿verdad? Ahí está, luchando con el teléfono. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Oye, algo que me encanta de la historia, hoy historia pues, de los 3 jóvenes que son lanzados al horno de fuego, es que Sadrach, Mesach y Abednego. exactamente, es que no entraron solos. Dice que el rey dijo: oigan, no fueron 3 los que lanzaron. Sí, pero yo miro 4 y el cuarto que miro parece uno de los dioses. Tiene semejanza a los dioses. Oye, en medio de la crisis, de la circunstancia, de la prueba, del valle de sombra, del desierto, de donde estés hoy, Cristo está contigo. Así es, y lo dice la Biblia, y es un versículo que yo creo que me he apropiado de ese versículo bastante, y qué bonito que esté remarcado acá. Y dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La verdad que es un versículo bastante fuerte, con una profundidad bastante clara, porque nosotros no nos tenemos que preocupar por nada. La verdad que no nos tenemos que preocupar si estamos pasando lo que estemos pasando, los problemas que estemos pasando, sino que nos tenemos que sostener y bastar de la gracia de Dios, y tenemos que agradecer porque su misericordia es nueva cada mañana. Cada día que nosotros nos despertamos estamos nosotros siendo beneficiados por esta gracia, ¿verdad? Que Dios nos regala todos los días. Así es. De algo que sí tenemos que tener mucho cuidado es de los dioses falsos que están hoy. Mi yo, ese puede ser un gran dios. Exacto. El yo interno, ¿verdad? El dinero, mamón. Nuestros títulos, la belleza, la posición, el trabajo o negocio, la familia, mi comodidad, mis deleites. La fama. La fama, las redes sociales, la religión misma puede volverse un dios. Y estos dioses, en lugar de acercarnos y hacernos sentir que somos más que vencedores, nos pueden atraer simple y sencillamente tristeza y dolor y mucha soledad. Cada mañana. Temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Inicia contigo cada mañana. La espiritualidad sin fruto. ¿Tu vida espiritual tiene raíz o solo apariencia? ¿Tus palabras reflejan lo que vives? Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis.
Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Realmente la vida cristiana es una vida de fruto, no es una vida de apariencia, es una vida de servicio, no es una vida de llamar la atención, es una vida de entrega, de consagración, no es una vida para desperdiciarse. Así que qué importante es que pensemos que la espiritualidad debe reflejarse en el fruto, no en los dones. Los dones parecen ser los que más llaman la atención. Exacto. Pero realmente es el fruto que refleja el carácter transformado. Y es fácil dejarse llevar por los dones muchas veces. Recuerden, en el tiempo de las 10, para el tiempo del Éxodo, pues cuando llega Moisés en las 10 Plagas. gracias pastor, hubieron algunas plagas que las pudieron imitar los brujos del faraón. Hay muchos dones que pueden ser imitables. Exacto. Hay muchos dones que se pueden duplicar, por decirlo así, no encuentro la palabra correcta, pero el fruto solamente lo puede dar la persona que está realmente en intimidad con Dios. Sí, porque el diablo no puede dar lo que no tiene. Exactamente. Y miren pues, como en el matrimonio, la pareja, al estar en intimidad, como fruto va a dar un bebé. Cuando tú y yo estamos en intimidad con Dios a través del Espíritu Santo, vamos a dar un fruto único. Y este fruto está basado en lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza. Esto no lo puede generar nadie más que solamente el Espíritu Santo y aquellas personas con quienes realmente estamos teniendo o tenemos relación o comunión. Ellos podrán ver si sí o no realmente yo estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Así es. Estamos llegando ya casi al final de este programa. Y yo solamente quiero hacerte reflexionar en esto. ¿Qué estás viviendo realmente tú? ¿A qué Dios realmente estás siendo tú? ¿O tú mismo eres tu mismo Dios? ¿O es el dinero tu Dios? ¿Las apariencias son tu Dios? El Evangelio debe mostrarse, el Evangelio debe vivirse. Dice la Escritura que seamos hacedores de su palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Quien realmente está viviendo la palabra de Dios, se le hará sencillo poderla vivir porque está en comunión con Dios. El que está en verdadera comunión no busca sobresalir él mismo, simplemente anhela mostrar en su diario vivir el carácter de Jesucristo. Humanamente, el único que pudo mostrar las 9 características completas cada día de su vida fue Jesús. Así es. Jesús como hombre, porque sí, era 100% Dios, Él es 100% Dios, pero mientras estuvo en esta tierra no hizo uso de su divinidad, todo lo hizo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Él quería mostrar, Él quería dar a conocer, dejar un precedente, que así como Él pudo hacerlo como hombre, tú y yo también podemos mostrar su carácter, ese carácter que solamente lo podemos reproducir cuando vivimos en intimidad con Dios. Si tú te has alejado, te has apartado, queriendo dar a conocer apariencia, hoy yo te invito a que vuelvas en comunión con Dios.
Yo te invito a que hagas esta oración conmigo y que le digas: Padre, perdóname, aquí estoy. Quiero hacer verdaderamente tu voluntad. Perdóname por acoplarme a los criterios de este mundo, pero de aquí en adelante, Señor, estoy dispuesto a transformar mi vida a través de la renovación de mi espíritu para poder conocer, Señor, cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad. Padre, gracias te damos en este momento. Gracias por este tiempo que nos has dado en el programa y gracias por permitirnos acercarnos ante ti. Tu palabra dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Señor, me vuelvo a ti, me rindo a ti. Perdóname si he sido apariencia, si he ocultado la verdad de quién soy ante ti. Perdóname si he querido agradar más a los hombres que a ti, Señor. Hoy dispongo mi vida, dispongo mi corazón para honrarte, para servirte, para darte a conocer y dar a conocer tu amor mostrado hacia mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme cada día a toda verdad. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por perdonar todas mis ofensas y limpiarme de toda mi maldad. Aquí estoy, heme aquí, Señor. Envíame a mí una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, es así como hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy viernes 20, ¿qué estamos hoy? Perdón, se me fue. 24 de octubre del 2025. Así es. Gracias por permitirnos llegar hasta su casita o a su oficina o ahí en su carrito donde usted esté en este momento escuchándonos. Gracias. Fue un privilegio llegar hasta su hogar y compartir el pensamiento, el anhelo, el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, sus hijos. Estuvimos en esta mañana con ustedes, Pastor Marvin Juárez, Cristian Marroquín, Luis Oliván y Julio Brizuela, recordándole que no hay nada más grande y más maravilloso que vivir en comunión con Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y poder mostrar cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, sin olvidar que hoy es un gran día. Hasta pronto. Cada mañana. Seguro, es un gran día. Es un gran día. Comienza la rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como en el show no hay dos. Y con la ayuda de Dios, lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. Cada mañana. Cada mañana nos vamos.